Bajo la suave luz del sol de la mañana, el pequeño pueblo de Vinyén parecía estar preparándose para algo especial. Las filas de bambú verde se alineaban a lo largo del camino empedrado. El viento soplaba suavemente llevando consigo el aroma de las flores y el canto alegre de los pájaros. En el jardín trasero de la casa de Kamen, los agricultores estaban ocupados preparándose para un evento importante. Kamen, una niña de 12 años que se sentaba en una silla de ruedas, observaba todo desde su pequeña ventana con una mirada llena de curiosidad y esperanza. Su abuelo, un hombre alto con cabello canoso y manos callosas por los años de trabajo en el campo, estaba junto a los trabajadores ajustando cuerdas y revisando las vallas. A pesar del accidente que le había hecho usar la silla de ruedas el año pasado, Kamen siempre encontraba alegría en las cosas sencillas: el canto del gallo al amanecer, el olor de la tierra después de la lluvia y la mirada tierna de su madre cada vez que sonreía. «¡Apúrate, Kamen! ¡El caballo ha llegado!», llamó su madre desde la cocina con una voz llena de emoción. Sin necesidad de más invitaciones, Kamen deslizaba su silla de ruedas por el jardín con la destreza que había perfeccionado cada día. El relincho de un caballo fuerte resonó por todo el espacio, haciendo que el ambiente se volviera más animado que nunca. Cuando Kamen se acercó al área del establo, vio a todos reunidos alrededor de un caballo negro que emanaba una presencia majestuosa y feroz. Pauls, el nombre con el que la gente había bautizado a este caballo, era un símbolo de fuerza y libertad. Su pelaje brillante bajo la luz del sol, con una franja blanca destacándose en su frente, hacía que Pauls se destacara entre la multitud. Cada paso de Pauls irradiaba confianza, pero en la profundidad de sus ojos, Kamen percibió un miedo y una inquietud ocultos. «¡Cuidado con las patas traseras!», gritó uno de los trabajadores, retrocediendo a tiempo para evitar una patada poderosa de Pauls. El abuelo se acercó con calma. «Este es Pauls», presentó. «Un caballo salvaje capturado en el bosque hace unas semanas. Nadie ha podido montar en él». «Es tan hermoso», susurró Kamen, sin apartar la mirada de la figura imponente de Pauls. «Pero no te dejes engañar por las apariencias», respondió el abuelo con voz seria. «Él tiene un espíritu indomable». Los aldeanos comenzaron a murmurar entre ellos. «Deberían liberarlo», dijo uno. «Es peligroso para todos», añadió otro. Algunos incluso sugirieron vender a Pauls a los criadores de caballos especializados en animales difíciles. Sin embargo, Kamen solo escuchaba a su corazón. En los ojos de Pauls veía una vulnerabilidad que ella conocía demasiado bien. «No, no es imposible», dijo de repente, rompiendo el silencio. El abuelo la miró sorprendido. Luego soltó una carcajada. «Te pareces a tu madre cuando tenía tu edad. ¡Muy testaruda!». Aunque el abuelo estaba preocupado, Kamen ya había tomado una decisión en su corazón. Ella intentaría. Sentía una conexión especial con Pauls, como si ambos lucharan contra sus propios obstáculos. Durante todo el día, todos intentaron calmar a Pauls, pero él mantenía su actitud feroz. Finalmente, lo encerraron en un establo separado, lejos de los demás caballos. Esa noche, la familia se reunió alrededor de una mesa cálida. El resplandor del fuego en la chimenea proporcionaba calor, pero Kamen apenas probó unos bocados de comida. Su mente seguía pensando en Pauls. Imaginaba la sensación de estar atrapada, como ella misma se sentía al estar en la silla de ruedas, incomprendida y sola entre los demás. En la mirada brillante de Kamen había una determinación inquebrantable. Ella ayudaría a Pauls a encontrar la libertad y la paz, tal como ella había superado su miedo tras el accidente. Y así comenzó un viaje lleno de desafíos, pero también lleno de esperanza. En un pequeño pueblo situado entre montañas de un verde intenso, vivía una niña llamada Kamen con su abuelo en una acogedora casa de madera. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el horizonte, Kamen solía sentarse junto a la ventana,
mirando los vastos campos y los caminos serpenteantes que rodeaban la aldea. Un día, mientras toda la familia estaba reunida alrededor del fuego, Kamen preguntó de repente a su abuelo: «Abuelo, ¿qué pasará con Pauls si nadie puede domesticarlos?». El abuelo se sentó, su mirada suave pero pensativa, y respondió: «Tendremos que venderlo o dejarlo libre en las altas montañas». Kamen bajó la cabeza, apretando los labios. «¿Pero qué pasaría si alguien intentara, no para forzarlo, sino para entenderlo?». El abuelo sonrió levemente, como si esa idea fuera un sueño lejano. «Eso sería un milagro, querida». Cuando llegó la noche y todos se sumieron en el sueño, Kamen decidió que no se rendiría. Aunque nadie confiaba en sus capacidades, sentía una conexión especial con Pauls, y no quería perder esta oportunidad. Junto a la ventana, bajo la luz de la luna plateada que iluminaba el corral de Pauls, susurró para sí misma: «Mañana comenzaré. Y esta vez no me detendré hasta tener éxito». A la mañana siguiente, cuando el canto del gallo anunciaba un nuevo día en la granja Hillsong, el aire fresco y el olor a tierra húmeda tras la ligera lluvia creaban un paisaje tranquilo. Kamen se despertó antes del amanecer, su corazón latiendo con determinación. Hoy sería el día en que cumpliría su promesa con Pauls, aunque no sabía cómo hacerlo ni qué esperar de este caballo salvaje. Después de vestirse, silenciosamente empujó su silla de ruedas hacia el jardín. En ese momento, los trabajadores del campo estaban ocupados limpiando los establos y alimentando a los caballos. Nadie prestaba atención a la niña que avanzaba con firmeza hacia el corral de Pauls. Desde lejos, vio al caballo negro de pie en el centro del corral, con las orejas erguidas y los ojos alerta, como si estuviera siempre preparado para enfrentarse a cualquier amenaza. Sus músculos, aún mojados por la lluvia, estaban tensos ante el más mínimo sonido. A pesar del silencio, Kamen percibió una sensación de inquietud en el aire, como un volcán a punto de entrar en erupción. «Gracias, Pauls», llamó suavemente, deteniéndose a unos metros del corral. El caballo giró sus orejas hacia ella y suspiró profundamente, moviendo la cabeza con desconfianza. Kamen permaneció en silencio, observándolo con paciencia. Había leído en un libro que los caballos pueden sentir las intenciones humanas, y ella quería que Pauls supiera que no tenía intención de amenazarlo. El tiempo pasó en silencio hasta que Pauls pareció relajarse un poco. Aunque aún permanecía inmóvil, Kamen sacó una pequeña manzana de su bolso y la sostuvo frente a sí. «Sé que no confías en nadie», susurró, como si estuviera hablando de manera normal. «Pero todos necesitamos a alguien, incluso tú». Pauls no se acercó, pero tampoco retrocedió. Sus profundos ojos negros la miraban fijamente, como si tratara de entender la intención de la niña, tan diferente a la de los demás. «¿Qué pasa, Kamen?». La voz del abuelo rompió el silencio. Kamen se giró y vio que él se acercaba con pasos firmes, su rostro lleno de preocupación. «Solo estoy observando», respondió tranquilamente. «Este no es un caballo con el que se pueda jugar». El abuelo se detuvo junto a ella. «Es salvaje y peligroso. Podrías resultar herida si se enoja». Kamen miró a su abuelo con determinación. «No estoy jugando, abuelo. Creo que puedo acercarme a él de otra manera. Tal vez no se trate de forzarlo, sino de alguien que lo entienda». El abuelo suspiró, frotándose la frente. «Eres tan terco, como siempre, pero si de verdad quieres intentarlo, al menos déjame estar cerca para ayudarte si algo sale mal». Kamen asintió, agradecida por su consentimiento tácito. Sabía que convencerlo no sería fácil, pero también entendía que su preocupación era una muestra de amor. En los días siguientes, Kamen dedicó cada mañana a visitar a Pauls. Al principio, solo se sentaba cerca del corral, hablándole al caballo mientras él observaba desde lejos. No trataba de acercarse demasiado ni de imponer su presencia. Poco a poco, Pauls comenzó a acostumbrarse a su aparición,
hasta el punto de que ya no se tensaba al escucharla acercarse. Una tarde, mientras sostenía otra manzana en la mano, Kamen notó algo inusual en los ojos de Pauls. El caballo dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo a solo unos metros de la valla. Kamen contuvo el aliento, sin moverse, dejando que Pauls decidiera cuál sería el siguiente paso. Kamen estaba de pie junto a la vieja cerca de madera del jardín, con la luz del atardecer tiñendo de amarillo las hojas a su alrededor. «Eso es correcto», susurró Pauls, su voz grave pero llena de cautela. No quería hacer daño, por lo que Pauls estiró lentamente el cuello, inhalando el aire entre ellos. En ese breve instante, sus narices casi se rozaron, creando una cercanía nunca antes experimentada. Sin embargo, justo cuando parecía que Pauls iba a morder la manzana, un fuerte ruido de un cubo cayendo en el establo hizo que se sobresaltara. El caballo retrocedió inmediatamente, relinchando con fuerza y corriendo apresurado hacia el otro lado del establo. Kamen suspiró, sus hombros pesados por la decepción, pero su corazón no se rindió. Sabía que el camino para ganar la confianza de Pauls sería largo y desafiante. Sin embargo, ese pequeño paso era una victoria, una señal de que aún había esperanza. Su abuelo, que había estado observando desde lejos, se acercó. «Lo has acercado más», dijo, asintiendo con algo de sorpresa en su voz. Kamen sonrió suavemente. «Eso es solo el comienzo», respondió, mirando a Pauls desde lejos, como si estuviera evaluándolo y preparándose para el próximo intento. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las colinas distantes, Kamen se hizo una promesa a sí misma de no rendirse. Sabía que Pauls no era solo un caballo salvaje, sino una prueba de que ella podía superar sus propios límites. La conexión que estaba construyendo con él no era solo para domarlo, sino para demostrar que juntos podrían sanar las heridas, paso a paso. A la mañana siguiente, en la granja de paz, siempre sonaba una armonía de sonidos familiares: el canto del gallo, el resoplido de los caballos en la tierra y el suave susurro del viento acariciando las colinas verdes. Pero para Kamen, cada mañana se convertía en un momento lleno de expectativas. Cada día era una oportunidad para acercarse más a Pauls. Su abuelo comenzó a notar el cambio en los hábitos del caballo. Ya no atacaba las cercas con furia, ni intentaba huir cada vez que alguien se acercaba al establo. En cambio, Pauls pasaba más tiempo observando a Kamen, como si intentara comprenderla mejor. A veces incluso la seguía con la mirada cuando ella se iba, como si esperara su regreso. Una mañana, Kamen llevó en su mochila un viejo peine para caballos que solía usar con Luna. Había pasado horas limpiándolo y preparándolo, convencida de que el siguiente paso era demostrarle a Pauls que no tenía intención de hacerle daño. Cuando llegó al establo, Pauls ya la esperaba cerca de la puerta. Aunque no lo mostraba abiertamente, su postura indicaba que había comenzado a confiar más en ella. «Hola, Pauls», dijo suavemente Kamen, abriendo la mochila y sacando el peine. «Hoy te prometo que no habrá manzanas. Solo esto. Quiero que sientas que no tienes nada que temer». Pauls inclinó la cabeza, curioso pero aún cauteloso. Su nariz se movió suavemente, oliendo el objeto en manos de Kamen. Ella se quedó quieta, sosteniendo el peine a la altura de la puerta, sin cruzar la línea que aún necesitaba tiempo para que el caballo se sintiera seguro. Solo unos minutos después, Pauls dio un paso hacia adelante, luego otro. Kamen contuvo la respiración mientras el caballo se acercaba al peine, oliéndolo cuidadosamente. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Pauls estaba allí, confiando lo suficiente en ella como para bajar su guardia. «Así es, amigo mío», susurró Kamen con voz suave. «Sé que has pasado por momentos difíciles, pero yo también. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente». Cuando Pauls no retrocedió, Kamen decidió dar un paso más. Con movimientos lentos y cuidadosos, extendió la mano hacia el lomo del caballo.
El primer toque fue solo un roce ligero, pero el hecho de que Pauls no se apartara le dio a Kamen una sensación indescriptible. Desde lejos, su abuelo observaba la escena con los brazos cruzados. Había sido testigo de muchos intentos fallidos de domar caballos salvajes, pero lo que veía ahora era diferente. No había gritos, ni fuerza, ni imposición. Había paciencia, comprensión y una conexión que comenzaba a formarse de manera natural. Una mañana neblinosa en el pequeño pueblo junto al río, Kamen entró silenciosamente en el establo, donde Pauls, el caballo misterioso, masticaba lentamente el pasto. Los aldeanos solían contar que Pauls no permitía que nadie se acercara desde hacía mucho tiempo. Pero hoy, algo mágico había sucedido. Un campesino que pasaba por allí se detuvo junto al anciano, quien observaba la escena con una mirada llena de sorpresa. «No puedo creerlo», expresó el campesino volviéndose hacia el anciano. «Ese caballo nunca deja que nadie lo toque». El anciano asintió lentamente, sus ojos brillando con una profunda comprensión. «Kamen tiene algo especial», respondió el anciano. «Siempre ha tenido un vínculo único con los caballos, pero esta vez esto es verdaderamente único». Durante casi una hora ese día, Kamen pasó tiempo junto a Pauls. Aunque el caballo solo aceptó unas caricias suaves y unos pocos movimientos para cepillarlo, para ella, eso ya era un gran logro. Cada pequeño paso no solo era una victoria para ganar la confianza de Pauls, sino también una prueba para ella misma de que podía superar cualquier barrera. Esa noche, durante la cálida cena familiar, Kamen relató su experiencia. Su madre la escuchaba con una mezcla de orgullo y preocupación, mientras que el anciano sonreía suavemente, asintiendo en acuerdo. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó el anciano, apoyando el codo sobre la mesa. «Continuaré trabajando con Pauls», respondió Kamen con firmeza. «No quiero apresurarlo. Pauls necesita tiempo, y yo también, pero confío en que lo lograremos». El anciano la miró con seriedad, luego sonrió levemente. «Tienes más paciencia que muchos hombres que he conocido, niña. Pero recuerda, esto no solo es un desafío, es una responsabilidad». «Lo entiendo, anciano», respondió Kamen, «y estoy dispuesta a asumirla». Esa noche, bajo la luz de la luna plateada que iluminaba la casa de campo, Kamen sintió un cambio profundo en su interior. No solo había ganado la confianza de Pauls, sino también había recuperado su propia fuerza interior. En su corazón, sabía que el camino por delante sería largo y desafiante, pero cada paso dado valía la pena. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a ascender sobre las colinas distantes, Kamen llegó al establo, rodeada por el canto alegre de los pájaros y el crujir de las hojas en el viento. En su mochila llevaba una cuerda larga y flexible que había encontrado en el cobertizo la noche anterior. Había pasado horas limpiándola y practicando con ella frente al espejo en su habitación, asegurándose de que cada movimiento fuera preciso, suave y sereno. Pauls estaba allí, como siempre, cerca de la cerca del establo. En los últimos días, el caballo parecía estar esperando su aparición, lo que representaba un gran avance. Las orejas de Pauls se dirigieron hacia Kamen cuando ella avanzó con su silla de ruedas, y aunque aún se mantenía cauteloso, en sus ojos se reflejaba una mayor disposición a abrirse. «Buenos días, Pauls», dijo Kamen suavemente, deteniéndose a unos metros de la cerca. Como todos los días, sacó una manzana de su mochila y la colocó sobre el borde del establo, un gesto que se había convertido en un ritual diario. Pauls se acercó lentamente, olfateó la manzana antes de morderla y alejarse para comer tranquilamente. Sin embargo, hoy, Kamen tenía un plan más grande. En su mochila también llevaba la cuerda, un símbolo del siguiente paso en la relación entre ella y Pauls. No tenía intención de usarla para controlar o dominar, sino para construir un puente de comunicación, un lenguaje común que ambos pudieran entender.
Hoy vamos a probar algo nuevo, dijo Kamen mientras abría su mochila y sacaba la cuerda. La sostuvo en su mano por un momento, permitiendo que Pauls la viera y se familiarizara con su presencia. No voy a forzarte, pero necesito que confíes en mí. Está bien. Pauls levantó una ceja, observando el objeto con una mezcla de curiosidad y cautela. Kamen sabía que cualquier movimiento brusco podría destruir semanas de progreso, así que comenzó lentamente, dejando la cuerda sobre el suelo frente a ella. Durante unos minutos, permitió que el caballo la observase desde lejos. Luego, con movimientos suaves y predecibles, empezó a recoger la cuerda y a moverla lentamente en el aire, imitando el vaivén natural del viento. Pauls suspiró, dio un paso atrás, pero no salió corriendo. Eso fue una pequeña victoria, y Kamen sonrió. ¿Ves?, dijo con voz tranquilizadora. No hay nada de malo. Continuó con los movimientos suaves y regulares, acercándose lentamente al establo. Pauls seguía observando cada movimiento con su mirada, sus músculos tensos pero sin signos de miedo. Después de un rato, Kamen dejó de mover la cuerda y la extendió hacia el caballo, permitiendo que Pauls la oliera. Pauls se acercó unos pasos, con el cuello estirado antes de detenerse justo fuera de su alcance. No lo suficiente para tocarlo, pero era una señal de que el caballo estaba dispuesto a interactuar. Ahí lo tienes, amigo mío, susurró Kamen. Tómate tu tiempo, siempre estaré aquí. Desde la casa principal, el abuelo observaba atentamente. Durante las últimas semanas, había estado siguiendo el progreso de su nieta desde lejos, sin intervenir en nada. Su vasta experiencia con los caballos le permitía darse cuenta de que el avance que Kamen estaba logrando con Pauls era algo extraordinario. Había algo en su paciencia, en la manera en que hablaba al caballo como si fueran viejos amigos, que estaba rompiendo barreras que nadie había logrado superar. Kamen continuó trabajando con las riendas, dejando que tocaran suavemente el suelo cerca de las patas delanteras de Pauls antes de retirarlas. Luego, con movimientos aún más lentos, comenzó a acariciar suavemente la espalda del caballo, para que Pauls se acostumbrara al contacto. Al principio, Pauls tensó sus músculos y levantó la cabeza, pero no retrocedió. «Estás haciendo un gran trabajo», dijo Kamen, con una voz cálida. «Sé que esto es difícil para ti, pero confía en mí, Pauls. No voy a hacerte daño». Finalmente llegó el momento de probar lo más importante: colocar las riendas alrededor del cuello de Pauls. Kamen sabía que este era el paso más delicado. Los caballos salvajes a menudo asocian este gesto con el momento en que fueron capturados por primera vez, un recuerdo que despierta miedo y resistencia. «No pasa nada», susurró mientras se acercaba un poco más. «No tienes que preocuparte. Esto no es para atraparte. Es para que podamos trabajar juntas». Con una paciencia infinita, Kamen levantó las riendas y suavemente las colocó alrededor del cuello del caballo, dejándolas flojas, sin aplicar presión. Pauls respiró profundamente, levantó la cabeza con un sobresalto, pero no intentó huir. Fue un gesto de confianza que llenó a Kamen de emoción. «Ahí está, Pauls», exclamó con una sonrisa radiante, retirando rápidamente las riendas para demostrar que no había nada que temer. Desde la valla, el abuelo no pudo contener su alegría y aplaudió suavemente. Kamen giró hacia él y encontró su mirada llena de orgullo. «Eso es una gran victoria», dijo, acercándose. «Pocas personas tienen la destreza que tú tienes para tratar a un caballo de esa manera». Kamen asintió, su respiración aún acelerada por la emoción. «No solo es destreza, abuelo, es comprensión de lo que ella necesita y darle tiempo para confiar». El abuelo puso una mano sobre su hombro. «Eso es lo que te hace especial, Kamen. No muchas personas entienden que los caballos, al igual que los humanos, necesitan ser escuchados». Esa noche, cuando el sol se ponía sobre las montañas lejanas, Kamen se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando el establo. Pauls estaba allí, tranquilo,
pastando bajo la luz de la luna. Por primera vez, sintió que ambos estaban avanzando hacia algo más profundo que un simple entrenamiento. Habían comenzado a construir un puente entre dos almas, aunque marcadas por heridas, dispuestas a sanar juntas. La granja Los Sauces siempre había sido el corazón de la comunidad, y cada año el evento más esperado era la Feria del Valle. Era una celebración de las tradiciones, donde las familias de la región se reunían para exhibir sus mejores caballos, competir en carreras y mostrar sus habilidades ecuestres. Pero el evento más importante era el gran concurso de doma y confianza, una exhibición que no solo celebraba la técnica, sino también la conexión entre el jinete y su caballo. Ese año el abuelo de Kamen fue quien trajo la noticia a la cena familiar. Mientras todos disfrutaban del guiso de carne y verduras, él colocó un folleto sobre la mesa. En letras grandes y llamativas decía: Valle, Gran Concurso de Doma y Confianza 2024. Kamen, que estaba cortando una papa en su plato, dejó caer el tenedor al ver el folleto. «¿Es hora de competir, abuelo?», preguntó con emoción. «En 3 semanas», respondió el abuelo, sirviéndose más café en su taza. «He oído que este año habrá más competidores que nunca. Los mejores entrenadores de la región estarán allí». Sin embargo, la madre de Kamen frunció el ceño al escuchar esas palabras. ¿Qué significa eso para nosotros? Este año no tenemos caballos entrenados adecuadamente. El abuelo sonrió y miró a Kamen con una mirada llena de significado. No es exactamente así. Kamen abrió los ojos como platos. ¿Estás hablando de... Pauls? Sí, niña, dijo el abuelo, recostándose en su silla. He estado observando cómo trabajas con ese caballo, y creo que ustedes dos tienen lo suficiente para competir. No estoy diciendo que será fácil, pero si sigues como hasta ahora, podrías lograr algo grande. Kamen sintió su corazón latir más rápido, lleno de nueva confianza y esperanza. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero con el apoyo de su familia y el amor por Pauls, estaba lista para enfrentar cualquier dificultad y hacer realidad su sueño. Bajo la luz brillante de la mañana de otoño, en una pequeña granja ubicada en las colinas cercanas a Sevilla, Kamen, una joven de 17 años con ojos brillantes como estrellas en la noche, se sentó erguida en una silla de madera, sus manos acariciando un pañuelo viejo. «Mamá, por favor». Su voz resonó con determinación, sus ojos brillando de fe. «He trabajado tanto con Pauls. No es un caballo cualquiera, lo sé, y este concurso no es solo para ganar. Es nuestra oportunidad para demostrarle al mundo que Pauls no es solo un caballo salvaje, él es especial». Mamá, pensativa, miró a su hija y dejó caer el tenedor sobre la mesa. El sonido de la madera resonó en la tranquila sala del comedor. «No estoy segura, hija», suspiró, con un toque de preocupación en su voz. «Kamen, ya tienes suficientes cosas que hacer con tus terapias y la escuela. ¿Y Pauls? No es como los otros caballos. Su naturaleza es impredecible, podría ser peligroso». Pero Kamen, con los ojos ardiendo como una llama fuerte, la interrumpió. «Por favor, mamá, no lo entiendes. Pauls puede hacerlo. He trabajado con él tanto y él se ha convertido en una parte de mí. Los dos podemos superar este desafío». Las palabras de Kamen, aunque suaves, llevaban una fuerza irrefutable. En ese momento, el abuelo de Kamen, una figura fundamental en su vida, habló con voz profunda y calmada. «Nadie dice que lo hagas sola, mi niña. Yo estaré allí para ayudarte en todo lo que necesites. Si Pauls no está listo, no lo forzaremos, pero debemos darle la oportunidad de intentarlo». Mamá miró fijamente a Kamen, sabiendo que su hija nunca daría marcha atrás una vez tomada una decisión. Después de un largo silencio, asintió con la cabeza, sus ojos reflejando una ligera preocupación. «Está bien», dijo suavemente, «pero con una condición. Si veo que hay peligro, te retiras inmediatamente». «Lo prometo». Kamen sonrió, sus ojos brillando como estrellas en la oscuridad. No era solo una promesa,
Era un compromiso sagrado. En los días siguientes, la granja de la familia de Kamen, tranquila bajo el cielo azul de Sevilla, se convirtió en un campo de entrenamiento. Kamen y Pauls pasaron horas en el establo, conociéndose paso a paso, gesto a gesto. Todo comenzó con suavidad, con caminatas compartidas, aprendizaje de las órdenes básicas y, lo más importante, fortaleciendo la confianza mutua. El abuelo de Kamen, un hombre fuerte con una sonrisa amable, le enseñó a cada paso del entrenamiento. No se trata de fuerza ni velocidad, dijo mientras dibujaba en un papel. Es una prueba de cómo ambos confían el uno en el otro. Tendrán que superar obstáculos, responder sin riendas y demostrar que la conexión entre tú y Pauls es irrompible. Con cada palabra del abuelo, Kamen comenzó a comprender que no se trataba de una competencia de caballos fuertes o rápidos. Era una competencia de amistad y entendimiento, una oportunidad para demostrar que entre ella y Pauls no solo existía una relación de jinete y caballo, sino una conexión profunda, independientemente de los desafíos. Pauls, con su naturaleza salvaje, no fue fácil de domar al principio, pero poco a poco, Pauls comenzó a entender lo que Kamen esperaba de él. Hubo días en los que ambos se compenetraron con suavidad y fuerza, y también hubo días en los que parecía que todo estaba en su contra. Las caídas, los fracasos, solo hicieron que Kamen se volviera más decidida. ¿Sabes, Pauls? Kamen acariciaba al caballo después de cada entrenamiento. Lo que hemos logrado ya es más de lo que muchos creían posible. No importa lo que pase en el concurso. Si llegamos allí, juntos, esa será nuestra victoria. Finalmente, el día de la competencia se acercó. En medio de la expectación y la emoción, los habitantes de los alrededores de la granja comenzaron a llegar para presenciar el evento. Aquellos que alguna vez dudaron, ahora se encontraban al borde, animando y fortaleciendo a Kamen y a Pauls. La noche antes del gran día, el abuelo llevó a Kamen al establo, donde Pauls descansaba bajo la luz suave de la luna. «Tengo un regalo para ti», dijo, abriendo una caja de madera. Dentro había una silla de montar nueva, especialmente hecha para Kamen. «Es más liviana y tiene soporte extra para que estés cómoda», dijo con una mirada llena de amor. Kamen miró la silla de montar. Sus ojos se iluminaron, incapaz de expresar todo lo que sentía en su corazón. «Gracias, abuelo», susurró, abrazándolo con todo su ser. Ahora, descansa. Mañana será un gran día, dijo el abuelo, su voz cálida como un consuelo en la oscuridad. La noche pasó, la mañana llegó, y la granja, los sauces se llenó de bullicio como un panal. Los amigos, los vecinos, todos se preparaban para la gran competencia. Kamen, vestida con su traje blanco de entrenamiento y el sombrero de vaquero de su abuelo, se encontraba junto a Pauls, sintiendo la emoción y también el orgullo en cada latido de su corazón. «Te queda perfecto, niña», dijo el abuelo, mientras ajustaba la silla de montar. Y cuando Kamen se subió, sentada firmemente sobre la nueva silla, Pauls, aunque algo nervioso, comenzó a aceptar la confianza que Kamen le brindaba. Juntos, como un par de compañeros inseparables, se preparaban para el gran concurso que les esperaba. En una mañana fresca, Kamen estaba sentada en su silla de ruedas fuera del famoso mercado de la región de Andalucía. El aire estaba lleno de risas y conversaciones de la gente paseando, y el aroma de la paella cocinada en la parrilla se mezclaba en el ambiente. Al llegar allí, se podía escuchar música flamenca proveniente de los puestos de artesanía, los sonidos vibrantes de una vida sencilla pero llena de color. Pero Kamen no prestaba atención a esas cosas. Su mirada estaba fija en una zona central del festival, donde se estaban llevando a cabo las competencias ecuestres. Era un gran campo de competencia, con cercas y obstáculos. Kamen sonrió suavemente mientras miraba a Pauls, el caballo de pelaje marrón brillante, el animal que había amado durante tantos años.
Sentía una mezcla de emoción y alegría en su interior. No era por la competencia ni por las miradas curiosas de los demás, sino porque sabía que hoy demostraría que nada podía detener su sueño. «Haremos esto, Pauls. Todo está listo», susurró a su caballo, como si él comprendiera todo. «Buena suerte, hija», le recordó su abuelo, quien siempre la había acompañado desde los primeros días, mientras colocaba suavemente la silla sobre el lomo del caballo. «Esta no es una competencia para que te compares con los demás. Es el momento de mostrar lo que tú y Pauls han aprendido, lo que han superado». Cuando Kamen y Pauls entraron al campo, un murmullo recorrió las gradas. Una joven en silla de ruedas participando en una competencia ecuestre. Eso sorprendió a todos. No cesaban los comentarios, pero Kamen no dejaba que los afectaran. Respiró profundamente y miró a Pauls, viendo sus ojos suaves, como si el caballo también estuviera listo para enfrentarse al desafío junto a ella. Con la ayuda de su abuelo, Kamen subió suavemente a la silla de montar. Al ver esto, la audiencia se quedó en silencio. Algunos aplaudieron tímidamente, pero otros aún mostraban duda. «Recuerda lo que hemos practicado, Pauls», dijo Kamen. Su voz sonaba fuerte pero suave a la vez. «Esto no solo es nuestro desafío, es nuestra forma de demostrar que no hay nada imposible de superar». La competencia comenzó. Los primeros obstáculos no fueron demasiado difíciles. Pequeñas vallas que Pauls debía saltar y columnas alrededor de las que el caballo debía correr. Kamen dirigió a Pauls con suavidad, cada movimiento fluido y natural. Cada vez que Pauls superaba un obstáculo, los aplausos aumentaban un poco más. Pero el siguiente desafío fue mucho más difícil. Escalones empinados se levantaron frente a ellos, como si pusieran a prueba las habilidades de Pauls. Tanto el caballo como Kamen dudaron por un momento. Pauls levantó una pata, como si quisiera retroceder. Pero justo en ese momento, Kamen habló con una voz llena de confianza. «No te preocupes, Pauls. Juntos podemos hacerlo». Y entonces, Pauls subió firme paso a paso, con suavidad y elegancia, sin caer. El público contuvo la respiración, observando ese momento tan especial. Al llegar al último tramo, Kamen realizó un movimiento que había practicado durante meses. Soltó las riendas, dejando que Pauls solo la siguiera a través de los movimientos de su cuerpo. Un desafío arriesgado, pero también lleno de confianza. Kamen no tenía miedo. Confiaba en Pauls, tanto como el caballo confiaba en ella. Ambos se movían en una perfecta sincronía, sin un solo error. Cuando la competencia terminó, la audiencia estalló en aplausos. Kamen sintió lágrimas cálidas cayendo por su rostro. En ese momento, ya no era una chica sentada en una silla de ruedas. Era una ganadora, alguien que había demostrado a todos que no hay nada que pueda detener a quienes creen en sí mismos. Uno de los competidores, un entrenador experimentado, se acercó y le tomó la mano. «Gracias», dijo. «Hoy nos has enseñado una valiosa lección sobre la verdadera naturaleza del doma y la amistad entre el hombre y el caballo». Kamen miró a Pauls y sonrió. «Lo logramos, ¿verdad, querido amigo?» La historia comienza en una tarde dorada y resplandeciente en un gran festival en las afueras de Sevilla, donde los amantes de la equitación y las carreras se reúnen en un ambiente vibrante y lleno de expectación. El festival de este año atrae no solo a jinetes veteranos, sino también a una joven llamada Kamen, cuya historia de conexión especial con el caballo Pauls se ha difundido rápidamente en la comunidad. En medio del bullicio, los murmullos del público se mezclan con el sonido de los cascos de los caballos resonando desde las áreas circundantes. Hablan de Kamen, a quien muchos consideran incapaz de superar los retos duros de esta competición, especialmente con un caballo que no es de raza noble, sino simplemente un caballo valiente con un pelaje negro azabache, Pauls, al que ella rescató cuando era un potro. Parecía ser solo una soñadora, pero en los ojos de Kamen siempre había algo firme,
una fe inquebrantable en Pauls, algo que no todos podían percibir fácilmente. En ese momento, el presentador con el micrófono en mano hizo que su voz resonara por todo el escenario, captando la atención de todos los presentes. Queridos sevillanos, la última prueba no solo evaluará la destreza del jinete, sino también la conexión, la confianza mutua entre el hombre y el caballo. Los concursantes deberán afrontar un desafío muy especial que solo aquellos con una conexión profunda podrán completar. Esas palabras sonaron como una declaración de guerra, aumentando la tensión en el aire. Kamen subió al escenario, llevando a Pauls al centro de la arena. El público se quedó en silencio, como si todo el aire se detuviera, esperando un milagro. Kamen sonrió levemente con una mirada brillante. Acarició el cuello alto de Pauls y le susurró al oído: «Podemos hacerlo, Pauls. Solo somos nosotros dos». Pauls se detuvo, con las orejas erectas, inquieto. Kamen respiró profundamente y le dijo suavemente: «Sé que tienes miedo, pero lo conseguiremos. Solo tenemos que confiar el uno en el otro». Esas palabras suaves pero llenas de poder parecían calmar las olas de ansiedad en el corazón de Pauls. Ella hizo una señal sutil, y Pauls comenzó a cruzar el puente, paso a paso, con cuidado pero sin vacilar. Al llegar al final del puente, Kamen miró a las gradas, viendo todas las miradas fijas en ella, y los aplausos comenzaron a resonar en apoyo. Solo quedaba un desafío más. La prueba requería que los concursantes soltaran completamente las riendas, utilizando solo su cuerpo y su voz para dirigir al caballo. Este desafío no solo era una prueba de habilidad, sino también un examen de confianza, de la conexión silenciosa entre el ser humano y el animal. Kamen sostuvo las riendas y lentamente las dejó resbalar de sus manos. «Ahora solo somos nosotros, Pauls», susurró Kamen. Luego, con simples movimientos de su cuerpo y algunas órdenes verbales, Pauls obedeció de inmediato, girando en un gran círculo antes de detenerse en el centro de la arena. El público guardó silencio por un momento, como si todos estuvieran atrapados por la magia de lo que acababan de presenciar. De repente, el escenario estalló en vítores y aplausos frenéticos. Kamen y Pauls permanecieron allí, como un símbolo de tenacidad y fe, habiendo superado todas las dudas iniciales. En la multitud, la abuela de Kamen lloraba, incapaz de ocultar su inmenso orgullo. Su mirada no era de sorpresa, sino de admiración por el coraje y la conexión que Kamen había mostrado con Pauls a lo largo de los años. Junto a ella, el abuelo con su sombrero de ala ancha habló con voz baja pero llena de emoción. «La niña ha demostrado lo más importante, que la confianza puede hacer posible lo imposible». «Exactamente», susurró ella, con voz ligera como una brisa. «Esa es la esencia de esta tierra». Aunque los jueces seguían deliberando, Kamen y Pauls no tenían dudas. No necesitaban el trofeo, ni los elogios. Habían logrado algo mucho más grande: el respeto y la admiración de todos. Además, habían demostrado que, con fe y perseverancia, incluso lo que parece imposible puede convertirse en realidad. Desde el centro del campo, Kamen miró a Pauls y con una mirada cálida susurró: «Lo conseguimos, amigo mío. Juntos hemos superado todos los desafíos». El sol se ponía lentamente, su luz dorada teñía el campo, creando una escena tan hermosa como una pintura, y parecía marcar el final de un viaje lleno de emociones. El ambiente estaba lleno de júbilo, y el sonido de los aplausos del público resonaba sin cesar. Pauls estaba junto a Kamen, su pelaje brillando bajo el sol, con una postura orgullosa pero serena. Ninguno de los dos se movió, como si el tiempo se hubiera detenido, y todas las miradas estaban centradas en ellos. El público seguía vitoreando, pero para Kamen, todos esos sonidos eran solo una parte de la historia que ella y Pauls habían escrito juntos. Los aplausos no solo eran un reconocimiento, sino una prueba de un viaje lleno de sacrificios, de noches sin dormir, de caídas y levantamientos,
de esfuerzos invisibles para los demás. Con cada paso que daba, ella sabía que todo lo que había logrado ese día no era solo por el concurso. Se trataba de superar a sí misma, de demostrar que los límites del cuerpo no pueden detener el deseo y la voluntad. Había osado soñar y luchar, y esa era la victoria más grande que había logrado. La voz del presentador resonó, rompiendo el silencio, y todos estaban en vilo. El primer lugar del concurso Doma y Confianza 2024 ha sido decidido. ¡Felicidades! Kamen Díaz y el caballo Pauls. Kamen se quedó atónita por un momento, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Permaneció quieta, sin saber qué sentir. Si su corazón latía fuerte por la emoción o por el cansancio de la victoria. Pero cuando la realidad la golpeó, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y sincera. Levantó la mano para agradecer el apoyo, y Pauls dio un paso orgulloso, como si entendiera la magnitud de ese momento. Antes, tal vez la gente la miraba con desconfianza, pero ahora estaban aplaudiendo con admiración. Su historia, la de la chica que había domesticado un caballo salvaje, que había superado todas sus dificultades, que había demostrado que nada es imposible, había dejado una marca profunda en todos los presentes. Y en ese momento, Kamen se dio cuenta de que la verdadera victoria no era el trofeo o la medalla. La mayor victoria era la amistad entre ella y Pauls, una relación que habían construido a través de innumerables pruebas y desafíos. Entre los aplausos, Kamen miró hacia su abuelo, que estaba sentado en las gradas. Él le hacía señas, con los ojos brillando de orgullo y felicidad. «Eso es, hija, eso es lo que te hace grande», susurró en su corazón, «no el trofeo. Lo que has hecho hoy, eso es la verdadera victoria». Su madre, que aún estaba en el borde del campo, no pudo contener las lágrimas al ver a su hija recibir el premio. Corrió hacia ella para abrazarla, como si quisiera transmitirle todo el amor y la esperanza que había esperado durante todos esos largos años. «¡Lo conseguiste, mi amor! ¡Lo conseguimos!». Kamen abrazó con fuerza a su madre, sintiendo cada uno de sus cálidos suspiros, y con un nudo en la garganta susurró: «Gracias, mamá. Gracias por siempre confiar en mí, aunque yo misma dudé». Cuando el presentador entregó el brillante trofeo a Kamen, la luz de éste reflejaba en su rostro como una afirmación de todo lo que había logrado. «Gracias a ti no solo por tu talento, sino también por tu coraje, tu corazón y el profundo vínculo que has creado con Pauls. Él no es solo un caballo, es un amigo, un compañero que siempre creyó en ti». Con el trofeo en la mano, Kamen miró a Pauls, acariciándolo con ternura. «Esto es para nosotros, Pauls», dijo, con la voz quebrada por la emoción. El caballo, con su calma habitual, levantó suavemente la cabeza, su cola moviéndose como si entendiera cada palabra que ella decía. El regreso al rancho de los Sauces estuvo lleno de alegría y risas. Los vecinos, amigos y todos los que habían seguido el viaje de Kamen y Pauls desde el principio se reunieron para celebrar. Y la historia de la chica que había domesticado al caballo salvaje, de cómo superó todo, se contaría en todos los rincones de esta tierra, como un cuento de hadas sobre perseverancia y amistad. A orillas del arroyo fresco, donde los altos árboles se alzan como columnas tocando el cielo cristalino de Andalucía, la gente de todos los rincones se reunió para presenciar una historia maravillosa. La historia de Kamen, una joven pequeña pero fuerte, que superó no solo barreras físicas, sino también desafíos en su alma, para crear un vínculo profundo con Pauls, un caballo salvaje que antes se consideraba imposible de domesticar. Ellos no solo son un modelo de fortaleza, sino también un símbolo de resistencia. Y su historia se convirtió en una fuente de inspiración no solo para los aldeanos, sino también para comunidades lejanas más allá de las montañas. En el pasado, los niños solían ver a Kamen como un ejemplo de debilidad, pero ahora la admiraban como un símbolo de fuerza infinita. Kamen se convirtió en una maestra, guiando a los jóvenes que enfrentaban dificultades,
aquellos que tal vez aún no creían en sí mismos. Ella les enseñó que las limitaciones solo existen en la mente y que, si se tiene suficiente determinación y fe, cualquier sueño puede hacerse realidad. Y con el paso de los años, su pequeña granja, llamada Rancho Los Sauces, se transformó en un símbolo de esperanza y superación, un lugar donde la gente venía no solo a aprender sobre caballos, sino también sobre la vida misma. Kamen, junto a Pauls, se convirtió en una guía, ayudando a aquellos que buscaban su propio camino, tal como ella lo había hecho. Y una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte vasto, Kamen y Pauls estaban juntos, sus miradas fijas en la lejanía, sabiendo que, aunque ese día habían alcanzado la cima en la competencia, su verdadero viaje apenas comenzaba. El cielo, amplio y abierto, prometía nuevas aventuras y desafíos. Pero sobre todo, les ofrecía un consuelo profundo. No había obstáculo que pudiera detenerlos mientras estuvieran juntos. El vínculo entre Kamen y Pauls, forjado a través de largos días de trabajo duro y noches oscuras llenas de dudas, era inquebrantable. Ellos demostraron que el verdadero espíritu de un entrenador de caballos no es dominar al animal, sino comprender su corazón, ganarse su confianza y caminar juntos hacia el futuro, a pesar de las dificultades que pudieran venir. Kamen y Pauls lo habían logrado, y eso era solo el comienzo. Desde ese día, los vientos que soplaban sobre los campos de Rancho Los Sauces trajeron consigo una promesa de que los sueños no tienen límites, y que si estamos unidos, podemos conquistar cualquier cima.